Ernesto Rufo y los contrabandistas, con respetabilidad. Sin embargo, .mx, pluma Ana Lilia Pérez. El contrabando de combustible inició hace décadas en el país y creció a la par que el robo de hidrocarburos a las instalaciones de Pemex, en sus diversas modalidades: toma clandestina, buques, terminales de almacenamiento y refinerías. En la modalidad de contrabando metían combustibles por las fronteras, principalmente las de Tamaulipas, haciéndolos pasar como aceites, lubricantes o algunos otros derivados. En algún tiempo simplemente le llamaban energéticos genéricos. Los encargados de su transportación eran los mismos que transportaban para Pemex hidrocarburos de uno y otro lado de la frontera, y los comercializadores de esos genéricos. Los empresarios dueños de compañías de transporte y franquicias gasolineras que se autoabastecían y abastecían a otros transportistas, fábricas, empresas, comercios y muchos otros clientes. A partir de la reforma energética peñanietista, en que se dio la apertura a la importación, exportación, transporte, almacenamiento y comercialización de combustibles, esa apertura sin que se establecieran mecanismos de controles volumétricos ni de trazabilidad de los combustibles en un mercado donde crecían exponencialmente la comercialización de combustibles de origen ilícito, detonó también el contrabando, sobre todo en su modalidad de contrabando técnico, dicho coloquialmente como huachicol fiscal, utilizando documentación falsa o documentos con datos falsos para el declarar sustancias distintas a las reales o declarar volúmenes mucho menores. En los primeros años de aplicación de la reforma energética peñanietista se otorgaron 1.377 permisos de importación para gasolina, diésel, turbocina y gas avión, gas licuado de petróleo, así como aceites crudos de petróleo. De esos permisos, 1.363 se le autorizaron a privados y 14 a Pemex. Muchos de esos permisos que se le otorgaron a los privados, personas físicas o morales sin que acreditaran siquiera que eran empresas que operaban de manera legal o que tenían infraestructura o capacidad técnica para la actividad que realizarían, de manera que entre las beneficiarias hubo también empresas fachada y factureras, y también empresas que nunca acreditaron contar con la infraestructura para el manejo de combustibles. En esos tiempos del peñanietismo, tampoco las autoridades hacendarias establecieron mecanismos para realizar cruces de información de los volúmenes de combustible que se metían al país, lo que se comercializaba y lo que se declaraba ante aduanas y al fisco. En síntesis, omisión o colusión que generó que se sistematizaran operaciones organizadas de contrabando técnico, que evidentemente vinculaban a funcionarios cómplices. Aun y cuando entraban barcos, trenes, pipatanques con enormes cargamentos, no se reportaban ante las autoridades hacendarias, y cuando se hacía en las aduanas usualmente decían que eran precisamente aceites o desechos de aceites, naftas o alguna otra materia prima que evadiera el pago de los impuestos, utilizando también documentación apócrifa para evadir el pago de los impuestos correspondientes. En las redes de contrabando técnico, el agente aduanal tiene un lugar clave porque son estos quienes facilitan documentación en la que se registra la información falsa para encubrir los volúmenes de combustible o declarar otras sustancias, es decir, una declaración falsa. El agente aduanal es formalmente la persona física autorizada por Hacienda mediante una patente para promover por cuenta ajena el despacho de las mercancías en los diferentes regímenes aduaneros o previstos en la ley aduanera. Los agentes aduanales son quienes representan a los importadores y exportadores ante la aduana para llevar a cabo el despacho de sus mercancías y son coadyuvantes de la autoridad y enlace entre el sector público y los importadores y exportadores. Por eso su operación resulta clave para las redes de huachicol fiscal. La colusión en puertos, aduanas terrestres, marítimas, patios fiscales por parte de empleados gubernamentales
consistía en que daban validez a esos documentos y no realizaban las pruebas ni verificación física para comprobar que se trataba de lo que decían los documentos. El otro eslabón del contrabando lo constituye la parte de comercialización. Y en cuanto a permisos de comercialización con las reformas energéticas peñanietistas, se autorizaron centenares de permisos también a personas físicas o morales, que algunas operaban solo como factureras y que tampoco se verificaban los volúmenes de comercialización. Entre 2019 y 2024, ya en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, como parte de la estrategia contra el robo y contrabando de combustibles, más de 1.300 de los permisos de importación fueron cancelados por incumplimientos diversos. Había empresas que por periodos de más de un año habían declarado que no habían realizado importaciones de combustibles, pero se les detectaron cargamentos. Otros que declaraban que habían metido cargamentos que habían registrado como desechos de aceite o aceite y en realidad era gasolina o diésel. Otros que usaban documentación falsa. Revisé muchos de los expedientes donde se presentaba la argumentación de por qué se les cancelaban los permisos. Sin embargo, algunos beneficiarios de dichos permisos se ampararon contra la resolución. Una de las empresas a las que desde 2019 se le retiró el permiso por detectársele irregularidades diversas fue Ingemar, en la que el exgobernador de Baja California, Ernesto Rufo, es accionista. Pero de manera influyente, la empresa logró obtener un amparo del Poder Judicial, del antiguo Poder Judicial. Fue un juez el que ordenó a la CENER que le restituyera el permiso y así fue como la compañía siguió operando. En ese contexto, cuando se desplegaron operativos de verificación, se fue identificando también empresas que continuaban metiendo cargamentos de contrabando técnico, es decir, con información o documentación falsa. En julio de 2025, en Ramos Arizpe y Saltillo se detectaron 129 carros tanque de ferrocarril con un cargamento ilegal de 15.5 millones de litros de combustible. La Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación y en las indagatorias se fue identificando las empresas y los involucrados en esta trama, una red de contrabando que involucra a empresas que operan en México y en Texas, en Estados Unidos, mediante un estructurado mecanismo para encubrir sus operaciones ilícitas. Durante un año se realizó la indagatoria, identificándose a Ingemar como una de las empresas involucradas, junto con otras 11 compañías de México y Estados Unidos. A partir de los elementos de prueba, en julio del 2026, la FGR obtuvo las órdenes de aprehensión como medida cautelar justificada para 8 de las 25 personas que se identificaron en esta red. En las órdenes de detención que hasta ahora se han hecho como parte de la indagatoria, el 16 de julio fue detenido Ernesto Rufo, junto con otros de sus socios de Ingemar como Ricardo Thompson, bajo los cargos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos. En una audiencia inicial se le dictó prisión preventiva justificada trasladándolos al Centro Federal de Readaptación Social, CEFERESO, número 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. Parte 1.